Mi engaño en el viaje de amigas fue descubierto. Mi esposo se enteró y me dejó sin nada. Mi nombre es Karen, tengo 32 años y hasta hace poco me describía como una mujer casada y, en teoría, feliz. Mi esposo, Sebastián, es un hombre que siempre me pareció lleno de virtudes, amable, trabajador y muy enfocado en sus metas. Nos conocimos hace 8 años, cuando él todavía era un empleado más en una firma de construcción, y yo trabajaba como asistente en una compañía de diseño de interiores. Recuerdo que, al principio, me cautivó su manera caballerosa de tratarme, su paciencia y la calidez de sus sonrisas. Durante los primeros años de matrimonio, vivimos una etapa llena de buenos momentos, viajes, cenas, alegría, estar construyendo algo juntos. Sin embargo, alrededor del 4 año de casados, a Sebastián le ofrecieron convertirse en socio de la misma firma. Fue un gran logro para él, un paso gigantesco en su carrera, y no puedo negar que me sentí orgulloso de tener un esposo tan capaz. Pero con esa responsabilidad llegaron las largas horas de trabajo, las reuniones de alta gerencia y los viajes de negocios. Quiero dejar en claro que, incluso en esa situación, Sebastián nunca dejó de preocuparse por mí. Tenía detalles muy especiales, como traerme flores de vez en cuando, llamarme al mediodía para saber si había almorzado bien o invitarme a cenar a algún lugar bonito. Sin embargo, yo empecé a sentir un vacío extraño. Una parte de mí deseaba tenerlo cerca, conmigo, tenerlo más presente, quizá con la misma intensidad que cuando comenzó la relación. Con el paso del tiempo, percibía su esfuerzo por mantenerse cerca, pero al mismo tiempo notaba que dedicaba gran parte de su energía a la empresa. Yo, por mi lado, comencé a sentirme sola de forma que no podía explicar. Hoy, al pensarlo con la cabeza más fría, comprendo en realidad no estaba sola. Mi esposo hacía lo que podía por mantenerme viva, pero yo no lograba ver sus sacrificios. Mi actitud comenzó a cambiar. Si él me preguntaba cómo estaba mi día, en lugar de contarle con alegría, le respondía de manera cortante. Llegó un punto en que ni siquiera me molestaba en preguntarme cómo estaba él. Sentía que, de alguna manera, su presencia no me era suficiente, o que su atención no me alcanzaba, al menos no como yo quería. Empecé a verle defectos donde antes admiraba virtudes, lo calificaba de aburrido o de estar demasiado ocupado. Fue en esa fase, cuando me encontraba emocionalmente vulnerable, que un grupo de amigas me propuso hacer un viaje sin esposos. Querían divertirse un fin de semana largo, sin responsabilidades, sin horarios establecidos por la familia, con el único propósito de desconectarnos y reírnos en un viejo tiempo. Al principio dudé de decirle a Sebastián, porque tenía miedo de que se opusiera, pero para mi sorpresa, él reaccionó con total comprensión, incluso con entusiasmo. Me dijo que si era lo que yo necesitaba para relajarme, estaba de acuerdo, y que, además, le vendría bien disponer de ese tiempo para cerrar un par de negocios importantes sin sentirse culpable de no estar conmigo. Así que partí con mis amigas. Éramos un grupo de 4, yo, Lidia, Marisol y Teresa. Reservamos en una zona turística muy concurrida, con playas y mucha vida nocturna. El plan era descansar, tomar el sol de día, comer rico y, si nos animábamos, salir de fiesta por la noche. Los primeros días fueron como esperábamos, desayunos relajados, conversaciones donde nos poníamos al día sobre nuestras vidas y risas incontenibles. El clima era perfecto y confieso que me resultó liberador estar en un ambiente distinto, sin la rutina de la casa. La noche que marcó el antes y el después ocurrió el tercer día de nuestro viaje. Decidimos arreglarnos para ir a una discoteca muy popular en la zona. Nos vestimos con nuestros mejores atuendos de fiesta, nos maquillamos con esmero y salimos dispuestas a pasarla bien. Cuando llegamos, nos sorprendió la atmósfera vibrante, la música, las luces, la gente bailando. Nos ubicamos en una mesa con vista a la pista de baile, pedimos unas bebidas y comenzamos a charlar animadamente. Poco después notamos un grupo de chicos que rodaban los 20 años, eran varios, quizás 5 o 6, y desde las distancias nos sonreían. Se acercaron con mucha confianza y una de mis amigas, Lidia, empezó a charlar con uno de ellos. Yo, en ese momento, no sentí ninguna intención de coquetear. Sin embargo, con el paso de las horas, la música, el ambiente y el alcohol generaron una situación de desinhibición total. Pronto Marisol y Teresa también estaban conversando animadamente con 2 o más de esos chicos. Uno de ellos, de cabello oscuro y seguro de sí mismo, se sentó a mi lado e inició una conversación. Me preguntó mi nombre, de dónde venía y qué hacía ahí. Con ingenuidad le conté que estábamos en un viaje con amigas, que necesitábamos un descanso. Aún así, en ningún momento mencioné que estaba casada. Me pareció un detalle que no tenía que contar. Él se presentó como Adrián, o al menos así dijo llamarse, y con mucha amabilidad me fue sacando información acerca de mi vida marital, sin que yo me diera cuenta.
Me preguntó por mi relación y, presa del estado en el que me encontraba, con algunos tragos de más y cierto resentimiento contenido, me desahogué contándole sobre la ausencia de mi esposo, de cómo me sentía descuidada. En retrospectiva veo claramente que Adrián supo aprovechar cada palabra mía para acercarse más. Me decía frases como: si fuera tu pareja jamás te dejaría sola, o mereces que te atiendan como una reina. Esas frases tan manipuladoras resonaban en mis oídos, y poco a poco me sentía halagada. Semejante atención inmediata, sin juicios ni reproches, me pareció fascinante. En ese punto había perdido la noción de prudencia, cegada por la adrenalina del momento. Entonces sucedió. Mientras las luces del local cambiaban de color y el DJ ponía música intensa, me encontré besando a Adrián. Fue un momento en el que se mezcló la euforia con el aturdimiento. No pensé en Sebastián ni en lo que realmente significaba lo que estaba haciendo. Al terminar la noche, las chicas y los chicos acordamos llevar la fiesta a otro lugar, un apartamento que habíamos rentado nosotras. Fue allí donde las cosas subieron de nivel. Para ser discreta, solo diré que mis amigas, así como yo, nos dejamos llevar por la atracción. Varias de mis amigas ya se habían besado con sus parejas circunstanciales, y la situación evolucionó a un plano más íntimo. Me gustaría decir que desperté al día siguiente sintiendo un horrible arrepentimiento, pero en ese momento no fue así. Lo que sentí fue un aturdimiento mezclado con cierta curiosidad. Al hablar con mis amigas me di cuenta de que ellas tampoco se arrepentían de lo ocurrido. De hecho, lo normalizaron con expresiones como: merecemos divertirnos, no hay nada de malo en querernos a nosotras mismas. Creo que en ese instante me dejé llevar por la presión grupal y por la idea equivocada de que era justo que yo también viviera algo diferente. Los días restantes del viaje siguieron por la misma línea. El grupo de chicos continuó buscándonos, y nosotros accedíamos a vernos con ellos, a reírnos, a compartir tiempo en la playa. Las salidas nocturnas se repetían, y con ellas la cercanía física. No me enorgullece de decirlo, pero con cada cita mi implicación en esa aventura crecía. Yo no era solo la curiosa del principio, sino la continuidad de un engaño que, en mi mente, se justificaba con un «me lo merezco». Cuando llegó la fecha de regresar a casa, nos reunimos las 4 para hablar de lo ocurrido. Recuerdo que yo tenía un extraño nudo en la garganta. Mis amigas, en cambio, decían que habían sido la mejor experiencia en mucho tiempo, y que habían descubierto que la vida es muy corta para reprimirse. Estaban convencidas de que no había nada de qué arrepentirse. Por fuera yo asentí, pero en mi interior sentí una punzada angustiosa. Era como un arrepentimiento de que algo malo sucedía. Al llegar a la ciudad, lo primero que noté fue un silencio sepulcral en mi hogar. Sebastián no estaba en casa. Me dejó un mensaje de que volvería esa noche, pues tenía una reunión de socios. Me sentí aliviada y, a la vez, inquieta. Pasé el resto del día con el corazón latiendo con fuerza y sin saber por qué. A eso de las 7 de la noche me llamó Lidia, con voz temblorosa, diciendo que su esposo le estaba esperando con los papeles del divorcio en la sala. Me contó que, sin explicaciones, él le mostró fotos de ella con los chicos de la playa, besándose con ese chico. Además, habían registros de ellos entrando y saliendo del apartamento que alquilamos. Lidia lloraba desconsolada en el teléfono, preguntándose quién pudo haber revelado todo. Su esposo no quiso escucharla, apenas dijo que lo engañó y que no había vuelta atrás. Inmediatamente me puse en contacto con Marisol, que resultó estar en la misma situación. Su esposo la confrontó con fotografías y un video que, aparentemente, dejaban en evidencia su infidelidad. Algo similar ocurrió con Teresa. De pronto me di cuenta de que yo podría estar en la misma situación. Sin pensarlo 2 veces salí corriendo a mi auto, lo encendí y fui directamente a la casa de mi madre. Presentía lo peor. Sin embargo, cuando llegué a mi hogar, me encontré con una escena que me dejó helada. La puerta estaba abierta y al entrar, vi que faltaban muchas de las cosas de Sebastián. En la sala todo lo que quedaba era lo que yo había comprado. Un sofá viejo, unas sillas que había heredado de mi tía, su televisor y algunos adornos personales suyos, que ya no estaban. El corazón me palpitaba a 1000 por hora. Corrí a la cocina, pues tenía la esperanza de encontrar alguna explicación. Y allí, sobre la mesa, hallé un sobre con mi nombre. Abrí el sobre con manos temblorosas. Había una carta de Sebastián, y detrás un montón de fotografías. En las fotos aparecía yo en ese viaje besándome con Adrián. También habían imágenes de mí entrando al apartamento con él, e incluso algunas más comprometedoras de las fiestas nocturnas. Me quedé sin aliento. Las lágrimas empezaron a brotar antes de que pudiera leer la carta completa. En la carta, Sebastián explicaba que llevaba semanas planeando un viaje de ensueño conmigo por varios países. Un viaje que siempre habíamos soñado
y que él quería regalarme como sorpresa una vez que cerraran los tratos de la empresa y pudiera reducir su carga laboral. También mencionaba que ya compró los vuelos, eran de primera clase y adjuntaba los tickets rotos. Decía, no me explico por qué en ese momento decidiste traicionarme de esa forma. Pensaba que la distancia y mi trabajo habían sido un obstáculo, pero jamás me imaginé que recurrirías a algo así. No quiero volver a hablar contigo, salvo por medio de nuestros abogados. Me arrepiento de haberte conocido. He vaciado mis cosas y no esperes un perdón, porque no existe. De ahora en adelante, para mí, eres una desconocida. Que seas feliz, si es que te queda algo de conciencia. Me desplomé, sosteniendo la carta entre mis manos. Ese llanto que había estado conteniendo explotó con la fuerza indescriptible. Sentí la culpa de golpearme de manera cruda. Pensé en todas las ocasiones que Sebastián se esforzó por hacerme feliz, y en cómo yo había decidido ignorar sus detalles y buscar emoción en el lugar equivocado. Después de unos minutos, que se sintieron eternos, intenté reaccionar. Debía encontrar a Sebastián y explicarle algo, aunque fuera que... la razón por la que me había dejado llevar. Necesitaba su perdón, o por lo menos un cierre. No me arriesgaría a creer que todo había terminado así. Llamé a su teléfono, pero lo tenía apagado. Marqué a su oficina y la recepcionista con un tono frío me dijo que Sebastián no estaba disponible para mí. Fui en persona a la empresa para tratar de encontrarlo y los guardias me detuvieron en la entrada, diciendo que no tenían autorización para dejarme pasar. Sentía como mi dignidad se derrumbaba con cada intento. Fui a buscar a mis suegros, tenía la esperanza de que me escucharan y me permitieran al menos enviarle un mensaje. Pero cuando llamé a la puerta, mi suegra abrió la puerta. En cuanto me vio, me lanzó una mirada llena de desprecio. No me dejó pronunciar ni una palabra. Me dijo algo así como, ¿cómo pudiste hacerle esto a mi hijo? No quiero verte nunca más. Acto seguido me cerró la puerta en la cara. Las horas se convirtieron en días. Mis amigas por su parte vivían la situación similar a la mía. Sus maridos habían entrado por lo mismo, por medio de las infidelidades, y todos tramitaron el divorcio de manera sistemática. Nos enteramos por mensajes en el grupo que uno de los esposos del grupo había ido sospechando desde hace tiempo, pues su esposa ya le había sido infiel cuando eran novios. Este esposo contrató un detective privado para seguirnos durante el viaje, y así es como todos los esposos del grupo consiguieron las pruebas. Se ve que en algún punto ese esposo puso en contacto con el resto, y de esa forma todos accedieron a la información. La notificación legal no tardó en llegar a mí también. Recibí una citación para asistir a la reunión con un abogado que representaba a Sebastián. Desesperada, contraté un abogado de oficio porque no tenía ni idea de cómo defenderme. Cuando llegó el día de la reunión, estaba llena de nervios, con la mente deshecha. El objetivo, al parecer, era fijar los términos del divorcio. Entré a la sala de juntas con el corazón encogido, y allí estaba Sebastián, sentado con un porte serio, traje impecable y la mirada completamente ausente de cualquier rastro de cariño. Intenté acercarme a él, balbuceando su nombre, pero su abogado fue tajante. Las partes se ceñirán a los términos y se conservarán puntos concretos de la separación. Mi abogado, por su lado, me miró sin objetar. Fue entonces cuando supe con tal certeza que Sebastián no estaba dispuesto a dialogar sobre sentimientos. Aún así, en un ataque de desesperación, le pedí a su abogado que me dejara hablar con él un minuto a solas. Tras unos intentos de tensión, Sebastián aceptó con un gesto en la cabeza. Los abogados salieron y él se quedó frente a mí. Yo intenté explicarle que había sido un error, que me sentía sola y que mis amigas me habían animado a hacer algo que me arrepentía. Pero que había sido un impulso, una confusión. Le dije que todavía lo amaba y que no quería perderlo. En medio de mi llanto le pregunté cómo se había enterado de todo. Su rostro no cambió de expresión en ningún momento. Me respondió con calma que uno de los esposos efectivamente había contratado a un detective y que las pruebas eran irrefutables. También me dijo que, en cuanto recibió las fotos y videos, tuvo la confirmación de que algo en el fondo que jamás pensó. Cuando le pedí suplicando que no me dejara, vi un atisbo de dolor en sus ojos, pero inmediatamente se transformó en frialdad. Me dijo que no quedaba nada de qué hablar, que mi traición había sido un golpe definitivo y que el amor que yo decía tener por él se veía desmentido por los hechos. Para terminar me soltó algo así como: siento pena por ti, pero eso no cambia las cosas. Acto seguido abrió la puerta y llamó a los abogados. En los meses siguientes el proceso de divorcio transcurrió casi sin que yo viera a Sebastián. Todo se manejaba a través de documentos, reuniones a las que él asistía o no asistía directamente, si no enviaba solo a su abogado.
Yo me consumía de tristeza, dejé de arreglarme, no me importaba mi apariencia, perdí varios kilos por falta de apetito. Mi vida social apenas quedaban rastros. Me alejé de mis amigas, pues hablar con ellas solo me recordaba lo ocurrido. Algunas de ellas estaban igualmente devastadas. Otras intentaban normalizarlo, pero la realidad era que todas estábamos afectadas en el mismo hoyo, siendo repudiadas por nuestras parejas. Finalmente llegó el día de la audiencia, el día en el que daría por concluido el divorcio y se formalizaría el reparto de bienes, que en mi caso fue casi inexistente, pues la mayoría de las cosas estaban a nombre de Sebastián. Asistí con un vestido negro sencillo, sin apenas maquillarme, sintiéndome más demacrada que nunca. Al llegar, vi a Sebastián conversando con su abogado. Me costó reconocerlo. Había bajado de peso, pero no se veía enfermo, sino en forma. Llevaba un traje elegante que acentuaba su porte y lucía mucho más seguro y tranquilo que antes. Lo que más me impactó fue su expresión. No había rabia, ni siquiera tristeza, solo serenidad. Cuando mi abogado y el suyo se reunieron para ultimar detalles, le pedí hablar con él por última vez, sin creer que me escucharía, pero sorprendentemente se acercó y me preguntó qué necesitaba. Le dije que lo sentía, que por favor me diera otra oportunidad. Entre lágrimas le supliqué con la voz temblorosa que no me condenara a vivir con esta culpa. Su respuesta fue firme pero calmada. Me dijo que, durante años, entregó todo su amor, dedicación y energía en la relación, pero que ahora entendía que ese amor no tenía que dárselo a nadie más que a sí mismo, que había descubierto que, al invertir ese cuidado en su propia persona, su vida había mejorado de maneras que nunca imaginó. Comentó que estaba lleno de proyectos, de viajes y de nuevas perspectivas, y que no se veía volviendo a estar con alguien que rompió su confianza de una forma tan profunda. Me confesó que no me guardaba rencor. No te odio, Karen, ni siquiera siento rabia. Ya solo siento lástima, porque dejaste ir algo valioso por un capricho pasajero. Espero que en algún momento entiendas lo que perdiste. Y con esas palabras dio media vuelta y se fue, anunciando que la audiencia estaba a punto de iniciar. Yo me quedé allí de pie, sintiendo que se cerraba definitivamente una etapa en mi vida. El divorcio se firmó sin ningún tipo de inconvenientes. Salí de la sala con un documento que certificaba el fin de nuestro matrimonio, y con él, el fin de mi estabilidad, de mis planes y de mi imagen de mujer felizmente casada. Me mudé a un apartamento pequeño muy básico, en una zona menos cómoda que antes. Mi fuente de ingresos se redujo considerablemente, pues Sebastián ganaba la mayor parte del dinero en casa, y yo había dejado de trabajar formalmente tiempo atrás. Hoy mis días transcurren con relativa soledad, apenas hablo con mis ex amigas. Todas acabamos mal paradas. Lidia, Marisol y Teresa pasaron por diversos similares. Algunos incluso quedaron con deudas importantes. Yo me mantengo con un empleo temporal, pues apenas me alcanza para pagar el alquiler y mis gastos básicos. A veces me pregunto cómo llegué a este punto, y la respuesta siempre me golpea de la misma forma: por un error que yo misma alimenté. Convencida de que merecía divertirme sin tener en cuenta el valor de mi matrimonio. Me arrepiento profundamente, no solo por perder a Sebastián, sino porque me doy cuenta de que jamás me maltrató ni me ignoró adrede. Su mayor fallo fue trabajar duro para darnos un futuro mejor, mientras yo interpretaba su dedicación al trabajo como si fuera desprecio hacia mí. Los días pasan lento. Cuando veo fotos de Sebastián en redes sociales, aunque ahora me bloqueo de casi todos los lados, me entero por comentarios de conocidos que está haciendo ejercicio, viajando y colaborando con fundaciones de beneficencia. Al parecer hasta se fue a un retiro de autoconocimiento, algo que yo nunca me hubiera imaginado. Cada vez lo veo más centrado y lleno de paz, mientras yo, debo admitirlo, vivo con la culpa y el remordimiento. En las noches lloro recordando la carta que me dejó, con esos pasajes de vuelo rotos que simbolizaban las ilusiones que él tenía y que yo pisoteé por una aventura que, a la larga, no me dejó nada bueno. Pienso en las veces que lo traté con desdén cuando solo quería saber de mí o compartirme alguna alegría del día, de lo tonta que fui al creer que mi diversión momentánea era más importante que valorar la confianza que me brindó. He intentado escribir por correo a Sebastián, pidiendo perdón, rogando que entienda que he cambiado y que anhelo una segunda oportunidad. Pero él nunca responde, y entiendo que no me debe ninguna respuesta. Si un día decide leer mis palabras, quizás lo haga por curiosidad, pero no espero que cambie su decisión. Después de todo, ya me lo dejó bastante claro. No hay odio, no hay rencor, solo lástima y el firme propósito de no mezclar su camino con el mío.
Este es el precio de haber buscado una vía de escape donde no me importó la lealtad ni las promesas que nos hicimos. He tratado de enmendar mi relación con mis suegros, llamándolos o dejándoles mensajes, pero todo es en vano. No quieren saber de mí. Lastimé a su hijo, el hombre que me amó con dedicación. Hoy, mientras escribo esta historia, solo puedo describir mi día a día con una mezcla de arrepentimiento y aprendizaje tardía. Spider-Chimps. Hey tú, alto ahí guapo, ¿qué crees que estás haciendo? Dale like al video, comenta un comentario en la cajita de comentarios y suscríbete al canal si te gustó este video.